primer tema que les quiero compartir lo he titulado El origen del protestantismo. El apóstol San Pedro, en 2 de Pedro, capítulo número 1 y el versículo 19, nos dice por inspiración del Espíritu Santo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Si hay un mensaje que ha caracterizado al pueblo adventista, es el mensaje de la profecía. Mientras hay otras iglesias que se han desligado de todo lo que tiene que ver con el concepto profético, por no ser catalogados como futuristas, por no ser etiquetados con la idea de ser fanáticos religiosos o de repente exagerados o asustadores de la gente. Hay muchas iglesias que completamente cortaron con la profecía. Sin embargo, el apóstol San Pedro nos dice que si hay una palabra que tenemos que estar estudiando y que tenemos que estar leyendo, es la palabra profética. Y tengo que mencionar que la razón por la cual el apóstol San Pedro nos habla de la palabra profética es porque precisamente esta es la palabra que nos revela el futuro. Mientras hay miles de burladores que en los siglos y generaciones han venido acerca de la santa palabra de Dios, hay algo de lo cual no se burlan y es el mensaje de la profecía. ¿Cómo se van a burlar de la profecía? Porque ellos no pueden contradecir lo que miles de años atrás se escribió y que ahora delante de nuestros ojos se está cumpliendo. Cuando el pueblo de Dios cree por la fe lo que vino de la misma boca de Dios, y cuando vemos el cumplimiento sabemos que esto ha salido de la boca de alguien que no se equivoca, de alguien que conocía el pasado, que conoce el presente y que el futuro está en sus manos. ¿Saben que hay gente que de repente cuando estudia la profecía dice, yo me asusto, no prediquen de eso porque nos da miedo? Pero ¿por qué dar miedo a la profecía? Precisamente la palabra profética nos dice que el que va a ganar se llama Cristo Jesús. No hay nada que temer, el futuro está en las manos de Dios. Él pone reyes y quita reyes. En sus manos está el destino de la humanidad y el destino de nosotros. Por eso Cristo dice, no tengas miedo, manada pequeña. Si Dios con nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Por eso el futuro lo vemos con esperanza. No tenemos que tener miedo. No estudiamos la profecía para asustarnos, más bien estudiamos la profecía, uno, para asegurar que Dios lo que ha prometido lo va a cumplir y que eso fortalezca nuestra fe. Y número dos, para saber que Cristo pronto viene, y es por eso nos hace llamarnos adventistas, ¿verdad? Porque creemos que Cristo pronto habrá de regresar. Pero tengo también que mencionar que la profecía, voy a tratar de hacer la diferencia. El apóstol San Pablo, hablando acerca del estudio de la Biblia, le titula a ciertos estudios de la Biblia los rudimentos primeros de la fe. Los primeros rudimentos de la fe entendemos que son las cosas simples que aprendimos de Dios cuando recién conocimos sus caminos. Lo que era el amor de Dios, el perdón de los pecados, la fe, la deidad, la santa palabra de Dios, la oración, la segunda venida de Cristo. Estos son los rudimentos de la fe. Es lo que más adelante el apóstol San Pablo va a llamar la lechita, por así decir. O sea, las cosas simples. Pero Pablo dice que cuando el cristiano va creciendo, ya no tiene que seguir en los primeros rudimentos de la fe, porque ya los conocemos, ya los entendemos. El bebé se entiende que se le da leche porque todavía no le han salido dientes. Y obviamente no le puedes dar alimento sólido porque en vez de hacerle un bien, terminas haciéndole mal. Pero el apóstol San Pablo dice que cuando nosotros vamos creciendo en la gracia y vamos creciendo en la fe, Dios espera eso de nosotros. Un padre siempre espera que su hijo crezca, ¿no es verdad? Y que madure y que cada año vaya haciendo cosas en base a su madurez y su crecimiento. Lo mismo espera Dios de nosotros. Cristianos enanos no es el ideal de Dios. Cristianos conformistas no es el ideal de Dios. Dios anhela que sus hijos sigan creciendo, conociendo, madurando y desarrollándose en base al conocimiento que Dios presenta delante de ellos. Y es aquí donde viene la profecía.
La profecía estamos hablando que no cae en la categoría de los primeros rudimentos. La profecía estamos hablando que no es primaria. La profecía estamos hablando que es universidad. Estamos hablando que ya meterte a la profecía ya es hablar de cosas duras, difíciles y de repente hasta molestas en algunos casos. Porque a veces la profecía puede ser hasta cruda y puede ser hasta directa. Pero sabes que así como toda la verdad de la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, la verdad libera, pero también la verdad molesta. Hay personas que al conocer las verdades de la palabra de Dios habrá de cortar prejuicios, cortar ideas, cortar tradiciones. Y sí, es verdad, va a haber muchas cosas que nos van a doler. Pero sin embargo, cuando llegamos al estudio de la profecía, ya no estamos en los primeros rudimentos. Ahora vamos a estar hablando de temas que Dios anhela que su pueblo entienda antes que estos eventos se desarrollen. Las estrategias de Satanás no tienen por qué agarrar al pueblo de Dios por sorpresa. Porque el pueblo de Dios está velando, está estudiando y entiende por la revelación de Dios lo que pronto habrá de desarrollarse sobre este mundo. ¿Por qué hablar acerca de estos temas? Bueno, voy a mencionar algunas razones para que no se malentienda la forma y la razón por la cual lo estamos presentando. Número uno, por una sincera preocupación. Y al decir sincera preocupación, realmente una sincera preocupación. Me ha tocado viajar a más de 20 países en los últimos 5 años y Dios ha sido muy bueno con este servidor que yo nunca pensé que iba a pasar de la esquina de mi casa. Y fíjense, Dios me ha traído de un lado para otro y yo a veces me pregunto, ¿y por qué? No tengo la más mínima idea, pero me ha tocado ver diferentes formas de cómo es la iglesia adventista en diferentes lugares. Me ha tocado estar en Centroamérica, prácticamente todo México, Sudamérica. Apenas regresamos de Australia, pasamos por Taiwán y por Filipinas. Y de hecho la hermana Julia se va para Australia, ¿verdad? Y el mes que viene, Dios mediante, para 2 iglesias que van a estar allá solicitando su ayuda. Y sabes, hemos visto algo con una seria preocupación. Parece ser que el pueblo adventista está cada vez más letárgico. En otras palabras, nos estamos durmiendo. Hay como un estupor en la hermandad, no en todos lados, pero sí especialmente en los países que tienen dinero, en los países ricos. Hay como una apatía. Es como que la gente se ha conformado, pues ya tengo mi televisión, tengo mi celular, tengo mi plasma, tengo mi casa rica, tengo mi carro y del año, por cierto, pues no necesito de nada más. Y parece ser que la espiritualidad no va muy ligada a la riqueza. A lo mejor por eso Cristo dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. ¿Por qué razón? Porque aquí en Estados Unidos y en otros lugares ricos, la gente no le interesa mucho las cosas de Dios. El mes pasado estuvimos en la sierra de Chiapas, manejando 2 horas por la sierra. Es increíble, no hay nada. Y yo le decía al hermano que organizó el evento, y la gente va a venir. Aquí hay una casa aquí, otra casa por allá. Dice, no se preocupe, pastor, la gente va a venir. Llegamos a una explanada gigantesca, habían puesto carpas. La gente venía bajando de la sierra a 3 horas de camino. Caminando entre la sierra, caminando entre la selva. Y después en el camino, cuando finalmente encontraban el camino, pues empezaban a caminar hasta llegar al lugar. Y nosotros que veníamos en el carro, después de 1 hora y media de manejo, que eso estaba lleno de hoyos en la carretera por todos lados. Yo decía, ay hermano, ya estoy hasta mareado. Y dice, no, pastor, ya casi llegamos. Empezamos a un camino de terracería. Y dice, pastor, ahora sí agárrese, que se terminó el camino bueno. Yo decía, si se terminó el bueno, ¿cómo será el malo? Llegué como licuadora, para decirles la verdad. Pero sabes, el corazón como le late a uno de ver que a pesar de la distancia y a pesar que la gente viene caminando por horas, ese lugar estaba a reventar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero no, eso no es el caso en todos los lugares. Tristemente, un espíritu de apatía. La gente ya no está leyendo la Biblia. No estoy hablando del mundo, estoy hablando del pueblo de Dios. Nos vamos a encontrar gente que tiene su escuela sabática y pasa los 13 semanas y ni siquiera la leyó. O el que está estudiando un libro del Espíritu de Profecía, ni siquiera lo leyó. Ya no se habla acerca de la Biblia, ¿verdad? Porque nos acostamos y nos levantamos y vivimos con el teléfono todos los días. Hay una preocupación.
Nuestro mensaje no está decayendo, pero nuestra espiritualidad sí lo está haciendo. Parte de la razón de presentar esta serie es por una sincera preocupación de que el pueblo de Dios se despierte. Que abramos los ojos, que nos demos cuenta que tenemos una misión que cumplir y que al entenderla, la cumplamos por la gracia de Dios. Número 2, porque la voz de la profecía se está cumpliendo y se está cumpliendo de una forma tan rápida que todo lo que te voy a presentar el día de hoy, de aquí a 3, 4 meses, ya se va a quedar atrás, porque los eventos se están dando de una forma tan rápida que creo que están superando a los que predicamos la profecía. Porque más tardamos en hacer un sermón que los eventos en desarrollarse y van con una presteza que todo nos dice que Cristo está a las puertas. Número 3, porque no percibimos lo que Dios nos reveló, que pronto habrá de venir sobre este mundo. Y saben que hay una cita de Elena de White que dice que el diablo se contenta en tirarle una sábana a las iglesias y dormirlas, para que la iglesia no se dé cuenta y se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Ojalá que nosotros no estemos en esta categoría, sino que el hecho que tú estás aquí presente diga realmente que viniste no para hacer sociabilidad. Es lindo hablar con los hermanos, lindo ver a las hermanitas y a nuestros hermanos de la iglesia, pero el venir a conocer a Dios, el venir a conocer su voluntad y su palabra, ese es mi anhelo en este fin de semana. Y finalmente la razón número 4 es por amor a Dios y es por amor a las almas. Claro, uno puede predicar pues, del amor a Dios, del amor a Jesús, como predican todas las demás iglesias, ¿no es verdad? Y así no pisamos ningún callo, no molestamos a ninguna persona, nos vamos en cariño y amor, pero la realidad es que no se predicó el mensaje de la hora, que es la verdad presente. Lo que la iglesia y el rebaño necesita para la hora, según el Espíritu Profecía, es el mensaje de la verdad presente. Así es que en esta noche vamos a hablar un poquitito acerca de quiénes son los protestantes. Ahora, tengo que hacer una gran diferencia, que no es lo mismo ser evangélico que ser protestante. No es lo mismo, suena muy similar, pero no es lo mismo. Hoy en día tenemos más de 1000 iglesias que se llaman evangélicas. Pero hace más de 200 o 300 años este no era el título que se le daba a las iglesias. A las iglesias no se les decía evangélicas, se les decía iglesias protestantes. Pero en el paso de las décadas ese título ha ido desapareciendo para dar la apertura a un nuevo título. Y el título ahora que se cuelga en estas iglesias es el título de evangélicos. Ahora, antes de que se les llamara evangélicos, a todas estas iglesias se les llamaba protestantes. ¿Por qué razón se les llamó protestantes? Porque nacieron los protestantes. ¿De dónde nacieron los protestantes? Siempre existieron las iglesias protestantes. ¿Y quiénes son los fundadores de estas iglesias que se llamaban a sí mismo protestantes? Bueno, algunas personas piensan que el origen del protestantismo nació en la persona y figura de nada más y nada menos de Martín Lutero, el sacerdote de Alemania. Pero tengo que decir que el movimiento protestante y las ideas de la reforma protestante nacieron mucho antes de que Martín Lutero haya nacido. De hecho, 100 años antes de que Lutero naciera, nació nada más y nada menos lo que se llamó el Ganso de Bohemia, el famoso sacerdote católico Juan Hus. Precisamente este sacerdote católico llamado el Ganso de Bohemia, y se le decía el Ganso de Bohemia porque en el idioma de Bohemia el apellido de él, que es Hus, significa ganso. Así es que se llamaba Juan el Ganso, por así decir, o de cariño algunos les decían el Ganso de Bohemia. Resulta ser de que en este entonces no existe el concepto del protestantismo. Juan Hus es un sacerdote católico que al estudiar la santa palabra de Dios se da cuenta que en prácticas de doctrina, la iglesia católica, que era la iglesia universal en aquel entonces, estaba poco y gradualmente separándose de lo que dice la palabra de Dios, que era la sana doctrina. Había algunas cosas que no se encontraban en la Biblia. Había algunas prácticas y doctrinas que la iglesia realizaba, pero que no estaban sancionadas por el escrito está de la palabra de Dios. El Ganso de Bohemia levantó su voz. Empezó a tratar de corregir estos errores dentro del seno de la iglesia y el resultado fue que Juan Hus fue llevado a un concilio para ser juzgado.
Para hacer la historia corta, el concilio tomó la decisión de juzgar los actos, escritos y palabras del ganso de Bohemia, y finalmente este concilio decide en el 6 de julio del año 1415 condenar a Juan Hus, y no solamente condenarlo, ponerle la etiqueta de hereje. Apréndanse esa palabra porque hoy en día ya no se usa tanto, pero en aquellos días a cualquiera que le llamaban hereje, eso significaba que lo quemaban en la hoguera, iban al potro o a la Santa Inquisición, por así decir, que fue levantada en el año 1200. Así que estamos hablando que no era tan fácil etiquetar a una persona diciéndole hereje. Hoy en día si te dicen hereje, lo único que haces es sácalos de tu cuenta de Facebook. Y es lo único que tienes que hacer. En aquellos días, o decir, ¿verdad? Si a alguien no le gustan mis publicaciones, pues no sea mi amigo. No, no era lo mismo en aquellos días. En aquellos días que te dijeran hereje, era literalmente tirarte a la Santa Inquisición o perder la vida. Según la bibliografía de Juan Hus, cuando él estaba siendo quemado en la hoguera en julio de 1415, dice que pasó lo siguiente. El elector palatino le invitó por primera vez a retractarse. Pero Juan Hus respondió y dijo: tomo a Dios por testigo de que nunca he enseñado herejía. Mis discursos y mis escritos han sido hechos con el único fin de arrancar las almas de la tiranía del pecado. Por esto sellaré alegremente hoy con mi sangre la verdad que he enseñado, escrito, publicado, y que está confirmada con la ley divina y los santos padres. Y luego le dijo al verdugo que estaba listo para torturarlo y quemarlo: vas a asar un ganso. Recuerda, su apellido significa ganso. Vas a quemar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás no con un ganso, pero con un cisne que no podrás asar ni podrás servir. Y saben que algunos interpretan que lo que dijo Juan Hus era una profecía. Porque curiosamente, 100 años después de que es quemado Juan Hus, Dios levanta nada más y nada menos que a Martín Lutero. Pero también es interesante que a Juan Hus lo quemaron, pero a Lutero lo trataron de matar y nunca lo pudieron matar. Y es lo que dice ahí: a mí sí me vas a quemar, pero a él, pero porque no es un ganso, es un cisne, y al cisne ni lo vas a matar, ni a torturar, ni a asar, ni a quemar. Y finalmente dice que comenzó la tortura de Juan Hus. Se encendió la hoguera y Juan Hus exclamó: Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Y cuando el fuego ardía, una mujer en arrebato de fanatismo se acercó a echar una brasa de leña para que se quemara más rápido, ante lo cual Juan Hus se limitó a decir con compasión: santa sencillez. Y luego se puso a cantar un himno con voz tan fuerte y tan alegre que se oía a través del crepitar de la leña y el fragor de la multitud. Era el graznido de un ganso, un canto muy dulce que ha llegado hasta el día de hoy. Juan Hus fue el primero que murió, lo quemaron, lo mataron. De hecho, hay una película en el internet que se llama así: Juan Hus el hereje. Es muy interesante porque él, estando en la celda, tiene una vela, y entonces él sabe que mañana viene su castigo, y él sabe que se puede retractar, y si él se retracta, pues también lo iban a matar, ¿eh? No te creas que retractarse era que no te mataban, pero la muerte era diferente. Por ejemplo, el que no se retractaba lo quemaban vivo, pero el que se retractaba lo mataban primero y después lo quemaban. Quiere decir que era una muerte más, por lo menos misericordiosa, ¿no? Porque no sentía que lo hayan quemado. Así es que eso, y de hecho les ponían una cruz de plata para que la besaran. De hecho, un poquito más adelante te voy a poner un video acerca de esto. 100 años después, finalmente viene la figura y persona de Martín Lutero, nacido el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Sogenia. Y los padres de él eran muy pobrecitos. De hecho, el papá de Martín Lutero era un minero que no ganaba mucho dinero, y él quería que precisamente Lutero se hiciera abogado para que después de ser abogado sacara a la familia de la miseria con la cual ellos habían crecido. Ahora, el padre sabía que Lutero era muy inteligente, tenía una mente muy fugaz, una mente muy inteligente. Y resulta ser que al meterse para ser abogado, realmente él destacó en la escuela donde él estudiaba. También dice la historia de él que él era muy alegre, convivía con las personas en este lugar que ustedes pueden ver. Y finalmente, un día pasó algo muy interesante en la vida de Martín Lutero. Cuando él finaliza sus estudios de abogacía, sucedió un incidente muy interesante en el cual él, recorriendo en un camino, va en un caballo,
viene una tormenta, empiezan los truenos a caer por todos los lugares, la noche era tenebrosa, el agua y los truenos caían en tal intensidad que esa noche Martín Lutero mismo cuenta que pensó que era el último día de su vida. Él pensó que se iba a morir, pensó que le iba a caer un relámpago y hasta ahí iba a quedar. Y en su inocencia, por así decir, Martín Lutero, estando en su caballo, hizo una plegaria y un rezo. Se encomendó a nada más y nada menos que al santo patrono de los mineros. Bueno, santo patrono porque el papá era minero. Así es que había un santo patrono que los protegía, y él en ese momento en el que pensó fue el patrono de los mineros, y entonces gritando en la oscuridad de la noche y los truenos cayendo, le hizo una promesa al patrono de los mineros y le dice: si tú me salvas y tú me rescatas y salgo esta noche con vida, tomo la decisión delante de Dios de dedicar mi vida ahora al servicio del Dios Altísimo. Y por cosa muy curiosa, dice la bibliografía de Martín Lutero, que dentro de pocos minutos los truenos dejaron de caer, la lluvia desapareció, las nubes se fueron, y Martín Lutero interpretó que esa era la respuesta de Dios para que él se convirtiera ahora en un siervo del Señor. Martín Lutero toma la decisión de no ser abogado, sino se va a convertir ahora en sacerdote de la Iglesia Católica. Él toma la decisión de meterse a nada más y nada menos que al convento de los agustinos. Había muchos conventos, ¿verdad? Muchas órdenes de la Iglesia Católica, como los dominicos de Tomás de Aquino, o de repente los franciscanos de San Francisco de Asís. No, él elige la orden de los agustinos porque era la orden más pobre entre los pobres. No tenía nada. De hecho, ellos tenían con un costal ir tocando las puertas de las casas para estar pidiendo de comer, porque no tenían nada, eran pobres entre los pobres. Pero resulta ser que cuando él se mete para precisamente estudiar para ser un sacerdote agustino, él se metió de corazón. Él realmente quería servirle a Dios, renunció a todo, dio su guitarrita, dio las posesiones terrenales que tenía, y entonces él se mete para estudiar para ser sacerdote. Federico el Sabio, porque veía en él una gran capacidad para poder regresar otra vez a su ciudad y ser un buen testimonio de lo que produce la ciudad de Federico el Sabio. En el año 1505, Martín Lutero finalmente se gradúa para ser sacerdote de la Iglesia Católica, y el 17 de julio de 1505 finalmente entra en la etapa final para su sacerdocio, y finalmente va a ser ordenado para ser sacerdote de la Iglesia Católica en el año 1507. Delante de Federico el Sabio, delante de sus amigos, delante de su papá, delante de su mamá, va a realizar su primera misa delante del altar. Si tú alguna vez fuiste católico, tú sabes que la misa es la parte más sacrosanta y sagrada del culto católico, porque ahí va a pasar lo que se llama la transubstanciación, en el cual el sacerdote levanta la copa, consagra el vino, consagra la hostia, y ahora la hostia y el vino se convierten en cuerpo de Cristo y sangre de Cristo. Por eso el que comulga, cuando vienen a la comulgación, el sacerdote le pone la hostia y dice cuerpo de Cristo, pero no es un símbolo, es literal, claro, en la teología católica. Ahora Lutero levanta la copa en esa ocasión, pero Lutero está tan nervioso, no porque la gente está presente ahí. El nervio de Lutero tiene que ver que Lutero se considera pecador. Él está muy consciente que él no es bueno. Tú sabes que hay gente en la iglesia que sienten que son muy buenos delante de los demás, pero cuando se ven al espejo ellos saben que no lo son. Pero tratan de dar una apariencia de santidad por la corbata que se ponen o el traje que se ponen, pero cuando se ven al espejo ellos saben que de santidad no tiene nada. Pues Lutero sabía que de santidad él no tenía absolutamente nada. De hecho, más adelante Martín Lutero va a decir: cada vez me encuentro que soy más rico en la santidad del convento, pero cada vez soy más pobre en la paz de mi alma. ¿Sabes? Lutero no está tan equivocado. Lutero quiere buscar a Dios, pero no sabe cómo encontrarlo. Él realmente quiere hacer paz con Dios, pero no sabe cómo hacer paz con Dios. Él reconoce que es pecador, él reconoce que está perdido, pero también según las enseñanzas de la iglesia, Dios estaba muy lejos.
Les habían educado que Dios era malo, que Dios castigaba. Todavía hoy en día esa es la idea, ¿no? Cuando el niño hace algo malo y le pasa algo malo, te castigó Dios. Si eso es hoy en día, imagínate hace 500 años atrás. Las ideas acerca de Dios, del infierno, del limbo, del purgatorio, que Dios castiga, que Dios no ama, tenían a la gente asustada acerca de quién era Dios. Y Lutero quería encontrarse con Dios, pero ¿cómo encontrarse con Dios? Si él no merecía estar cerca de Dios porque era un pecador. Lo que él merecía era el infierno, lo que merecía era que un rayo le cayera y lo destruyera ahí mismo, pero él quiere buscar a Dios porque siendo sacerdote quiere estar en paz con Dios. Pero Lutero tiene un problema, el problema de Lutero es que él se siente vacío. Lutero cada vez se hace más bueno en las cuestiones del convento, era experto en las cuestiones del convento, pero en lo que se refería a la paz con Dios tenía un vacío que no sabía cómo llenar. Y saben, cuando reviso la historia de Lutero, he sido prácticamente 20 años pastor y me he dado cuenta que esta misma historia se sigue repitiendo en nuestras iglesias. Porque hay tantas personas que somos expertos en el convento adventista. Somos expertos en vestirnos correctamente, en comer correctamente, en ponernos el perfume correcto, en estudiar la lección correcta, en venir el día correcto. Y no sabemos todo lo que se refiere a la liturgia, por así decir, de las iglesias. Pero ¿sabes que cuántas personas yo me he encontrado como pastor que no se lo van a decir a los demás, pero cuando están solos, pastor, ¿puedo hablar con usted? Vacíos en su alma con Dios. Maestros de escuela sabática, ancianos de iglesia, vacíos en su corazón con Dios. ¿Y sabes cómo lo notamos? Cuando viene una santa cena. En la mañana está así, llena la iglesia. Y cuando salimos a lavarnos los pies y regresamos, ya se vació la iglesia. Todo el mundo se fue. ¿Por qué razón? Porque la gente no está conectada con Dios. Lutero quería conectarse con Dios, pero no sabía cómo hacerlo. Por eso cuando levanta la copa, cuando es ordenado sacerdote, le temblaba la mano, porque él decía, soy pecador. ¿Y cómo este pecador va a tener en su mano cuerpo de Cristo y sangre de Cristo? Tembló tanto que el vino se le cayó. Manchó el mantel, llenó el altar. Y claro, ante el bochorno de sus compañeros, de su sacerdote, y de sus padres y de Cedric el sabio, su vergüenza fue grande. Lutero quería encontrarse con Dios, pero no sabía cómo hacerlo. En el año 1509 se pone a dar clases en la Universidad de Erfurt, pero su vacío todavía seguía creciendo. Finalmente, Staupitz, que era uno de sus maestros, le aconsejó a Martín Lutero, ¿por qué tú, para encontrarte con Dios, por qué no viajas al lugar donde Dios se manifiesta? Es el lugar santo, por así decir. Nada más y nada menos que la ciudad del Vaticano en Roma. Porque en ese lugar está nada más y nada menos de lo que se conocía y se conoce hoy en día todavía como el Santo Padre de la Iglesia Católica. Así que Martín Lutero, junto con un compañero de él, toma la decisión de viajar desde Alemania hasta Italia para llegar a la ciudad de las 7 colinas en el Vaticano. Con frío, con hambre, pidiendo comida y dinero, finalmente llegaron a las orillas de la colina de la Santa Ciudad, el Vaticano. Cuando llegan al Vaticano, ve llena de capillas, catedrales, iglesias, órdenes de monjas, de sacerdotes caminando por la calle. Claro, el corazón de Lutero empieza a latir porque él piensa, aquí, este es el lugar de Dios, este es como estar en el mismo cielo, ¿verdad? Y se siente gozoso de estar caminando por las calles del Vaticano. Ve sus grandes museos, ve la Capilla Sixtina que estaba en proceso de ser construida, ve cómo el mármol negro enroscado se está colocando para poder hacer el altar principal del Vaticano, ve lujo, oro, por ejemplo, lo que eran los sagrarios o lo que eran los santísimos, como los llamaba, donde la hostia estaba ahí figurando al Dios Todopoderoso, lleno de oro y de plata por todos lados. Las pinturas de Miguel Ángel, de Rafael, que hoy en día ni siquiera tienen un precio, ¿verdad? Estamos hablando de millones y millones de dólares, pues él las ve recién que se están pintando en los lugares del Vaticano. Y finalmente él va a contemplar una escena muy interesante, que es precisamente como el Papa es cargado por los feligreses en un trono y es llevado como si fuera mucho más que un rey, y escucha cantos que, hablando acerca de él, le dicen Rey de Reyes, Señor de Señores. De hecho, va a llegar a una capilla en donde se decía que había reliquias.
Las reliquias eran nada más y nada menos cosas que supuestamente tenían un valor místico sagrado. Por ejemplo, algunas capillas decían que tenían astillas de la cruz de Cristo, las originales, las buenas. ¿Cómo la consiguieron? No tengo la más mínima idea, pero ellos tenían las astillas originales de la cruz de Cristo. Ah, claro, tú podías llegar, tocar el cofre donde estaban, orar junto a las astillas, era casi orar frente a Cristo Jesús, con una ofrenda, por supuesto, para ayudar a la capilla o a la parroquia. Había algunas que tenían, por ejemplo, espinas de la cruz de Cristo, de la corona de Cristo. Otras tenían supuestamente los clavos originales que traspasaron las manos de Cristo, los pies de Cristo. Y la lista sigue al punto que había una capilla que decía que tenía aún las monedas originales con las cuales Judas entregó a Cristo Jesús. Y de hecho las tenían incrustadas en escalinatas que iban subiendo y se decía, y claro, la gente se empujaba, ¿verdad? Para caer de rodillas en esas escalinatas, porque cada oración o rezo que tú hacías en esa escalinata te perdonaba pecados en el purgatorio o te perdonaba pecados en el infierno. Así que más tú rezabas, o Padres Nuestros, o rezarle a alguno de los santos intercesores, o a la misma Virgen María, pues entonces obviamente se te perdonaban pecados. Pero cuando llegabas a las escalinatas que tenían las monedas, cientos de miles de pecados se te perdonaban y todo el mundo se empujaba porque todo el mundo quería rezar en ese lugar. Recorrió los lugares de las reliquias. Oró en todos los escalinatas donde estaban las monedas que supuestamente Judas vendió a Cristo Jesús. Hizo todas las procesiones que según la iglesia mandaba para tener paz con Dios. Pero ¿sabes qué? Martín Lutero, en vez de haber regresado con paz con Dios, Lutero regresó más vacío que nunca antes. De hecho, más adelante Martín Lutero va a decir acerca del Papa de Roma. Y claro, yo sé que algunas personas se pueden ofender. No lo hacemos en el sentido de ofensa, pero lo hacemos en el sentido de que no se puede tapar el sol con un dedo. Hay cosas que son obvias, que están enfrente de nosotros, y Lutero se dio cuenta, y Lutero dijo, si el Papa de Roma es el representante de Cristo que dice la Biblia, al Cristo que yo conozco no tuvo ni dónde poner la cabeza. Porque una vez uno lo quiso seguir y ¿qué le dijo? Las zorras tienen cueva, los pajaritos tienen nidos y yo no tengo ni dónde poner la cabeza. Lo que Cristo está diciendo, si tú me estás siguiendo por dinero, te arrimaste al árbol del equivocado, porque yo dinero es lo que menos tengo. Ahora, él en dinero no era rico, pero sí era rico en otra cosa, ¿verdad? Según el banco del reino de los cielos. Ah, pero entonces el representante de Cristo tenía joyas, oro, plata, perlas preciosas y se vestía mejor que los reyes de la tierra. Decía, si él representa a Cristo. Yo no veo ninguna conexión entre el Cristo de la Biblia y el Cristo que supuestamente está en Roma. Pero después la cosa se puso peor porque el Papa León X, para terminar la Capilla Sixtina, que era un esfuerzo mega millonario para terminar esa hermosura de construcción, recurre a una cuestión muy interesante. Y ahora aquí pongamos atención, porque esto que voy a mencionar ahorita es precisamente lo que va a ser el disparo que va a provocar la ruptura entre protestantes y católicos. Esto que ahorita sigue a continuación es exactamente la razón principal por la cual se separaron más de 500 millones de protestantes de la Iglesia Católica en el periodo de 500 años. En 1514, para terminar la Capilla Sixtina, el Papa León X toma la decisión de mandar a un sacerdote que era muy bueno en oratoria, que sabía hablar bastante bien, que era nada más y nada menos que el sacerdote católico Juan Tetzel. Juan Tetzel, dice la historia que tiene un cofre de bronce. Y entonces cuando él llegaba a los pueblos, él hacía como representaciones teatrales del limbo, del infierno y del purgatorio. Por ejemplo, él decía que madres que no habían bautizado a sus niños por la Iglesia Católica y los niños habían fallecido, sus niños estaban en el limbo. ¿Y qué era el limbo? Entonces él escenificaba, era un lugar de eterna oscuridad. El niño no podía ir al cielo porque no había sido bautizado. Y por no haber sido bautizado no se le quitó el pecado original. No podía tampoco ir al infierno porque qué feo, un niño que ni siquiera pudo abrir los ojos, ni siquiera supo hablar, va a ser quemado por demonios que le van a abrir la boca al bebé y le van a echar carbones encendidos por la eternidad y después lo van a tirar en un lago de fuego para quemarse si ni siquiera el chico aprendió a hablar ni a ver. Entonces inventaron un lugar que se llamaba el limbo
un lugar que no iba a sufrir, pero tampoco iba a gozar. Pero ¿saben qué decía? Si tú no lo bautizaste, tan pronto la moneda caiga en el cofre y suena la moneda, el alma de tu bebé sale inmediatamente del limbo y se va al reino de los cielos. Es que las pobrecitas mamás que presas de remordimiento y culpa vendían la vaca, vendían lo que tenían que vender para traer las monedas y ponerlas en el cofre. Y lo mismo se repetía con los difuntos de papás, hermanos que murieron en la guerra, murieron en pleitos, en borrachera. Tan pronto la moneda cae, los pecados son perdonados y su alma va a gozar en la gloria del cielo. La bula o la encíclica que el Papa decretó se llamaba Exsurge Domine. Y precisamente Lutero, cuando Lutero escucha acerca de la cuestión de las indulgencias, que era un perdón de pecados escritos, se cuenta la historia que una vez Lutero, siendo sacerdote, hizo una misa. Y cuando termina la misa, Lutero salió y se encontró en uno de los pasillos de la ciudad un hombre borracho, estaba bien alcoholizado. Lutero se enojó con él y le dijo: hermano, ¿por qué no viniste hoy a la misa para perdonar tus pecados? A lo que el hombre le dice: porque no necesito ir. ¿Y por qué no necesitas ir? Porque ya mis pecados fueron perdonados. Dice: que yo sepa, tú no viniste a la iglesia y yo no te los perdoné. ¿De dónde dices que son perdonados tus pecados? Y entonces se le dice: bueno, mis pecados no me los perdonó nada más y nada menos que el mismo Papa de Roma de la Iglesia Católica. Entonces saca la indulgencia por escrito, Lutero la ve y sí era original. El Papa León X había firmado una indulgencia que se le podían perdonar los pecados a la gente por un día, por una semana, por un mes, por 6 meses, por un año. Y si tú querías y tenías suficiente dinero, indulgencias plenarias. Eso quiere decir por toda la vida. Resulta ser que ahora la salvación ya no era por la fe. Resulta ser que la salvación ya no era por gracia, ya no era gratis. Ahora tú podías comprar la salvación. De hecho, los que se podían salvar más rápido eran los que más dineros tenían, y los pobres que no tenían nada eran los que más le tocaba sufrir. Por eso ellos tenían que hacer penitencias, porque no tenían dinero para poder pagar por su salvación. Pero el rico ni penitencia tenía que hacer. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba era el dinero para que sus pecados le fueran perdonados. Lutero protestó contra esto. ¿De dónde sale la idea que el Dios que gratis murió por nosotros y por amor a la raza caída le extendió la mano para sacarnos del lodo cenagoso? ¿De dónde sale ahora que la iglesia ponga un mercado y empiece a vender la salvación que Dios ganó gratuitamente? Y Lutero comienza a protestar. El resultado fue que la protesta de Martín Lutero hace que el Papa trate de excomunicar a Martín Lutero de la Iglesia Católica. De hecho, el 3 de enero de 1521, Romanum Pontificem, Lutero es ordenado para ser excomulgado de la Iglesia Católica, sus obras quemadas, sus libros quemados y su nombre ser catalogado bajo el título de hereje. Esto fue el 3 de enero del año 1521. Claro, en el año 1517, 5 años atrás, Martín Lutero ya había colocado en el castillo de Wittenberg 95 tesis sobre justificación por la fe. Tesis son argumentos, declaraciones, en los cuales él ponía en entredicho la idea de la venta de las indulgencias, y él daba no una ni dos, sino 95 razones por las cuales él estaba completamente en desacuerdo de la idea de la venta de las indulgencias. El Papa toma la decisión de excomunicarlo de la Iglesia Católica. ¿Qué significa excomunicarlo? Bueno, significa borrarlo de la iglesia. Y tú dirás: ¿y qué tiene que lo borre? Bueno, si tú vives 500 años atrás, y de hecho no tienes que vivir 500 años atrás, todavía esa idea sigue hasta nuestros días. Porque en aquellos días se decía que si te sacaban de la Iglesia Católica, el dicho era: fuera de Roma no hay salvación. Eso quiere decir que una vez que te borraban, ningún sacramento te podía ser impuesto. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que hay 7 sacramentos, ¿verdad? Cuando tú naces, viene el primer sacramento, que es el sacramento del bautismo. Por eso es tan importante: cuando el niño nazca chiquitito, lo bautizas, es el primer sacramento. La comunión, a los niños ya les empiezan a enseñar a rezar, los empiezan a enseñar a preparar para la confesión, para después tomar la Eucaristía o lo que es la hostia. El sacramento del matrimonio, el último sacramento es la extremunción.
¿Por qué crees que cuando alguien se va a morir, al primero que está llamando, quién es? Si no es sacerdote. ¿Por qué? Porque le tiene que perdonar los pecados en el último sacramento que se le da. Ahora, cuando una persona es borrada de la iglesia o excomulgada fuera de Roma, ya no hay salvación. Ni llames a sacerdote porque no te van a dar ningún sacramento. En otras palabras, estás perdido. ¿Sabes que hoy en día esa idea está muy permeada? No solamente en la iglesia católica. Pero ¿sabes? A veces uno se pregunta, Dios lo sacó a uno de la iglesia católica para traerlo a otra iglesia católica. Porque el mismo concepto se nos ha educado, pastor, ya tengo la serie, pero no se las voy a predicar ahora aquí, se llama Mitos Adventistas, ya la completamos gracias a Dios. Estoy presentando 7 mitos que nos han enseñado cosas en la iglesia adventista como la verdad de Dios a la ley y al testimonio, pero cuando los analizamos con el microscopio ni era ni a la ley ni al testimonio, eran mitos. ¿Cuáles mitos? Uno, que una vez que te borran de la iglesia, tu nombre es borrado de acá y tu nombre también es borrado allá. Ese es un mito. Eso ni es a la ley ni al testimonio. ¿Sabes por qué? Todo eso lo explico en la serie, porque Martín Lutero lo borraron, ¿no es verdad? Eso es lo que dijo la gente acá abajo, pero el Dios del cielo lo levantó para ser el campeón de la reforma. A Elena de White la borraron, ¿tú sabías también eso? Ella antes era de la iglesia metodista, pero cuando ella aceptó junto con su papá el mensaje de Guillermo Miller que Cristo venía y se adhirieron al mensaje, ¿sabes qué le hizo la iglesia metodista? Borró al papá, borró a la mamá, borró a Elena y borró a la hermana de Elena. ¿Sabían que Elena tenía una hermana gemela, no es verdad? Se llamaba Elizabeth. Y tú sabes, es una historia muy triste, todo eso lo cuento en la serie. Tú sabes que Elizabeth nunca recibió el mensaje. Y hay cartas de Elena de White hablándole a su hermana de corazón, Elizabeth, no es demasiado tarde, el dulce Jesús todavía te busca. Pero ¿sabes qué es lo que le dolió a Elizabeth? Que lo borraran de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la mente es como, te borran de la iglesia, es como que ya estás perdido. Y ahora tienes que regresar y bautizarte, porque si no es como que ya estás fuera del camino de Dios. Eso es un mito. El lugar donde tu nombre tiene que estar, amigo y hermano, no es en el libro de una iglesia, es en el libro de la vida del Cordero. Y el que escribe ese nombre ahí no es ningún pastor. ¿Por qué? Porque el pastor no conoce el corazón de las personas, nos podemos equivocar. Una junta de iglesia no puedes saber realmente lo que hay en tu corazón. Eso le corresponde al Dios del cielo, ¿no es verdad? Y sabes que a veces los mismos que te están juzgando en la junta de iglesia, a veces son los mismos que hay que ser borrados de la iglesia, pero ellos son los que dieron su voto para que tú fueras borrado cuando no hiciste ningún pecado. No, amigo y hermano. Elena de White es muy clara al decir que hay personas que tienen su nombre registrado en los libros de la iglesia, pero su vida y su carácter, es más, en inglés es más clara como le dice ella. Dice, su récord está manchado en el cielo. Acá abajo todo el mundo, mira qué hermano tan bueno, qué pastor tan bueno, qué hermano y qué anciano y lo que sea, ¿no? Pero ahí arriba su récord está completamente manchado. ¿Y sabes qué dice acá abajo? Pesado fuiste en balanza y eres anciano de iglesia. Pero el récord de allá dice, pesado fuiste en balanza y eres hallado falto. La última palabra no la tiene la iglesia. ¿Y sabes por qué no la tiene la iglesia? Porque la iglesia no salva. Quien salva tiene nombre y su nombre es Cristo Jesús. Eso lo entendió Lutero. Lutero dice, pues bórreme de aquí. ¿Qué hizo Lutero? Agarró la bula y la quemó. La quemó, dice, mi nombre no depende de lo que dice un papa que está vendiendo la salvación. Ahora, Lutero era muy claro, y cuando nosotros entendemos esto, amigo y hermano, que nuestra salvación no la da ni un hombre, sino la da el Dios del cielo, entonces te desconectas del hombre y te conectas con el Dios eterno de la salvación. Entonces Lutero se agarró de Dios. Y a pesar de eso, de que lo borraron, Lutero ya estaba conociendo la verdad y Dios tenía una obra para él. Y a pesar de que su vacío crecía cada vez más, finalmente Lutero va a encontrar el amor de Dios por el pecador. Y saben, no puedo explicarles toda la historia de Lutero porque yo tengo un sermón entero acerca de él, pero a mí me encanta la historia de Martín Lutero porque es como la jornada espiritual de nosotros los cristianos hasta encontrar a Dios, hasta que finalmente quitamos la doctrina, quitamos tanta cosa que es buena, pero no está enfrente de Cristo, no está enfrente del que es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y finalmente Lutero encuentra al Cristo vivo y encuentra que a través de las llagas de Cristo la religión vale la pena vivirse, porque la letra sin el espíritu está muerta.
Podemos tener toda la doctrina, podemos tener todo lo correcto, pero todo lo bueno y todo lo correcto sin Cristo es incorrecto. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el origen, Cristo es el final. Él es el alfa, Él es el omega, es el principio y Él es el fin. Y sabes, hermano, cuán bonito es cuando uno se encuentra con Cristo. Porque ya te sientes lleno, Él te llena. Y sabes, aun cuando vienes a la iglesia, ya no vienes a ver quién vino primero, quién vino después, quién se vistió más bonito. Tú vienes a verlo a Él. Y por eso llegas temprano. ¿Sabes por qué mucha gente está muriéndose espiritualmente? Porque su relación ya no está fuerte con Cristo. Dice, ay, me estoy desanimando, hermano. Eso quiere decir que te estás soltando de Cristo. La iglesia no te va a llenar, ¿eh? Tú puedes venir a la iglesia 20 años, todos los sábados, bien tempranito, y eso no te hace cristiano. ¿O cuándo fue la última vez que por ir 2 años todos los días a la zapatería te convertiste en zapato? O sea, venir a la iglesia no te hace cristiano. Quien te hace cristiano es Cristo Jesús. Él es el que nos hace cristianos. Y por eso es tan bonito cuando te levantas, piensas en Él. Cuando vas al trabajo, vas hablando con Él. Cuando regresas en la noche, no te puedes acostar sin hablar con Él. Y como dice el cantito, mi pensamiento eres tú, Señor. Y cuando venimos a cantar, cantamos para que el hermano me escuche. Yo le canto para que los oídos de mi Jesús le guste. Y le decimos a los ángeles, lleva el cantito, aunque se me salió un gallito, ¿no es verdad? Pero tú lleva el canto. ¿Sabes qué dice Elena de Guay? Que cuando se le canta a Dios de corazón, los ángeles llevan el canto a los oídos de Dios y le llega como un eco celestial. Así es que, pero esa es la conexión. Y sabes, es importante entender esto, porque en el tiempo del fin, el justo vivirá por la fe. ¿Y la fe en quién? En Él, en Cristo. Es esa fe que tú tienes ahora día tras día con Él. Y eso es lo que hizo el origen del protestantismo. Martín Lutero, al conectarse con Cristo y reconocer la verdad y pelear a favor de la verdad, empezó a ser el campeón de la reforma protestante. Más adelante, en el año 1520, Martín Lutero va a llegar a ciertas conclusiones que no eran populares en sus días. ¿Por qué razón? Bueno, porque no había protestantes. Todo el mundo era católico. La palabra católico significa universal. Eso es lo que significa católico. Y fuera de la iglesia católica solamente estaban los ortodoxos, ¿verdad? Que se habían separado, pero prácticamente todo el mundo era católico. Llegó el momento que Martín Lutero, en agosto 18, 1520, se da cuenta que nada más y nada menos el trono del mismo anticristo era el papado de Roma. Lutero empieza a hacer algunos descubrimientos muy controversiales según el estudio del Nuevo Testamento acerca de la presentación de la bestia, el hombre de pecado y el anticristo. Ahora tú dirás, ¿por qué Lutero llegó a esas conclusiones? Bueno, porque algunas declaraciones de la Iglesia Católica como esta, mira más o menos que decía el Papa Pío X. El Papa no es simplemente el representante de Cristo. Al contrario, Él es Cristo Jesús mismo bajo el velo de la carne. Eso es medio blasfemo, por no decir es extremadamente blasfemo. ¿Cómo un hombre pecador puede decir que cuando tú me ves a mí? Claro, cuando Cristo dijo, el Padre y yo una cosa somos, Él no era blasfemo porque Cristo era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, pero Él no era el Verbo. ¿De dónde sacan que un ser humano que es pecador puede decir yo soy el mismo Dios en la tierra? Karl Maher llegó a decir acerca de las identificaciones del anticristo en la Biblia. Mire qué interesante cómo lo dice. Los oráculos o la palabra profética de Dios nos decía que en la iglesia cristiana se iba a levantar el anticristo. Y en el Papa de Roma, todas las características del anticristo son maravillosamente contestadas, que cualquiera que lee la escritura y no lo vea, o sea que el papado es el cumplimiento del anticristo, tiene que estar realmente con una terrible ceguedad sobre sus ojos. Entonces es obvio, tú lees las escrituras y te vas a dar cuenta que todas las características de la Biblia del anticristo se cumplen en el papado de Roma. Tesalonicenses decía que antes de que Cristo viniera, vendría una apostasía en la iglesia. Y cuando viniera la apostasía, o sea, la iglesia se iba a apartar de la verdad, se iba a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se haría pasar por el mismo Dios. Y Lutero dice, señores, esto se ha cumplido. Hay un hombre que dice que se llama el mismo Cristo.
Es más, tú sabías que todos los títulos que le pertenecen a Dios se los agarró también el Papa de Roma. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es santo. Él también se llama santo. La Biblia dice que Dios es nuestro Padre. A nadie llaméis Padre porque Padre tenemos uno. Padre nuestro que estás. No, ellos dicen que estás en Roma sentado en el Vaticano. Porque ahora le dicen santo Padre, y le besan la mano, le besan el anillo, le besan los pies. Aún reyes y presidentes se inclinan y se doblegan. ¿Por qué? Porque no se están inclinando ante un hombre. Es Cristo en la carne. Por eso le llaman Santo Padre. Lo que le pertenece a Dios se lo ha atribuido Él. Por esa razón, Martín Lutero, el fundador de la Iglesia Luterana, llegó a la conclusión que el Papa de Roma era nada más y nada menos que el anticristo del que hablaba la Biblia. Duro de decir en aquellos días, ¿eh? Y no solamente era el anticristo, sino la misma iglesia se había convertido en Babilonia. ¿Qué significa la palabra Babilonia? Confusión. Quiere decir que todo lo que la iglesia estaba enseñando no era la sana doctrina, sino era más bien oscuridad. Precisamente Martín Lutero llegó a ser el fundador de la iglesia luterana, que hoy por hoy es la iglesia más grande entre toda la comunidad protestante. Creo que tiene casi 70 millones de miembros. Así que es hoy por hoy la más grande protestante que existe a nivel mundial. Juan Calvino, otro de los reformadores de aquellos días, él llegó a decir en el año 1564, lo niego que sea el vicario de Cristo, quien en furiosa persecución del Evangelio ha demostrado por su conducta que no es el representante de Dios, sino es el mismo anticristo. Él está hablando de la Santa Inquisición, que ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso. Juan Wesley, que es el fundador de la iglesia metodista, que es otra de las más grandes iglesias también en América y en el mundo protestante, dice, él en un sentido enfático es el hombre de pecado, que en todas las maneras de pecado se le puede llamar el hombre de perdición, porque ha causado la muerte de numerosas multitudes y además proclama las prerrogativas que le pertenecen solamente a Dios. Ahora, eso no lo está diciendo un pastor que nadie conoce, en un lugar que nadie lo conoce. Eso lo está diciendo nada más y nada menos que son los fundadores, son los padres, los originadores de las más grandes iglesias protestantes de hoy en día. La iglesia metodista, la iglesia luterana, el movimiento calvinista. Viene Juan Wycliffe de Inglaterra, que decía, ¿por qué es necesario seguir buscando otro anticristo? Él decía, ¿lo quieres encontrar? Date una vuelta en el Vaticano. John Wycliffe. John Knox decía lo mismo. El Papa es nada más y nada menos el hombre de pecado que hablaba el apóstol San Pablo. Después Philip Melanchthon, que fue uno de los compañeros del movimiento protestante, hablando acerca del anticristo, decía, él es el mismo anticristo de Segunda de Tesalonicenses que hablaba el apóstol Pablo. El rey Jacobo, con la traducción de la King James, él no hizo la traducción. Él mandó precisamente eruditos que hicieran la traducción en el año 1611, pero porque él permitió la traducción, en honor a eso se le puso a esta Biblia el título de él, la traducción de la King James. Y él decía que el Papa, por los perdones que hacía, claro, las indulgencias, era nada más y nada menos, hacía mercadería de las almas de la persona. Peter Alex, uno de los más grandes historiadores antiguos de la iglesia, decía, la iglesia de Cristo o la iglesia de Roma no fue la esposa de Cristo, pero la iglesia de confusión. Claro, con esto está diciendo es Babilonia. Ebria de la sangre de los mártires, que la política de la iglesia de Roma ni era buena ni santa, pero tampoco era establecida por Jesucristo. No eran los únicos, hay muchísimos, hay una lista grande que ustedes pueden tener de todos los que llegaron a tomar la misma conclusión de quién era el mismo anticristo. Ahora, una vez de que todos estos reformadores hacen la identificación de quién era Babilonia, quién era la ramera, quién era el anticristo, el hombre de pecado, Babilonia, y la lista sigue, la Iglesia Católica va a tomar una decisión acerca de ellos. ¿Por qué razón? Bueno, cuando tú enciendes el pasto seco y viene el viento, eso es una quemazón por todos lados. Y lo que los protestantes comenzaron a hacer precisamente fue encender el fuego del conocimiento de las Sagradas Escrituras. El conocimiento que en otras generaciones había estado oculto. Bueno, digo oculto porque nadie podía leer ni siquiera la palabra de Dios. La única traducción que se hizo de los originales griegos del Nuevo Testamento, la primera que se hizo, fue la Vulgata Latina.
y todos los cultos que se hacían en la iglesia católica eran en latín. Así es que cuando la gente iba a la iglesia y el sacerdote decía las misas en latín, y cuando tú salías preguntabas, ¿y qué te pareció el sermón? Pues no le entendí nada, pero sonó por lo menos muy bonito, ¿verdad? La gente no sabía absolutamente, no tenía la Biblia, ni los sacerdotes siquiera tenían acceso muchas veces a la Biblia. Así es que había mucha ignorancia de la palabra de Dios y del escrito está, que decía el Señor. Ahora, cuando los protestantes empezaron a llevar la luz de la verdad y la palabra de Dios, de hecho Lutero empezó a traducir aún el Nuevo Testamento al idioma alemán. Wycliffe a traducir el Nuevo Testamento en el idioma inglés y la lista sigue, ¿eh? Así que ahora la gente teniendo la Biblia empezó a conocer la verdad y como dice Cristo, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica? Muy simple, juntó a todo su concilio. El concilio fue en 1540 y vino el concilio de Trento. Recuerden, 1540. Si Lutero clava las tesis en 1517 y en 1540 viene el concilio de Trento, 23 años después la Iglesia Católica dice, esto tiene que parar. Si ya los aguantamos 10 años, los aguantamos 20 años, esto tiene que parar de una vez para siempre. ¿Y qué es lo que hizo entonces la Iglesia Católica en el concilio de Trento? Bueno, hizo por lo menos 3 cosas. Número 1, despierta el fuego de la Inquisición. Hace la creación del índice. Y número 3, crea la organización del orden de los jesuitas. 3 cosas bien planificadas que era su objetivo: parar, frenar y destruir para siempre la revuelta de los protestantes en el seno de la Iglesia Católica. ¿Cómo le funcionó? Bueno, cuando se levanta la Santa Inquisición, ya desde el año 1200 la Santa Inquisición había sido un instrumento para no solamente controlar, sino someter a todos los que estaban dando ideas diferentes a la Iglesia Católica. Pero cuando en 1540 se vuelve a encender ese fuego una vez más contra los protestantes, tengo que decirle que nacieron más instrumentos de tortura de los que 200 años atrás o 300 años atrás se estaban utilizando para castigar a los herejes. Muchos de estos ni se los puedo explicar. Tengo que decirles, cuando uno ve estos instrumentos que fueron reales, todavía hay museos. Si tú vas a Europa, a Perú, Colombia y un montón de países de Sudamérica, incluyendo México, hay museos de la Santa Inquisición. Y los instrumentos, algunos son originales, que están todavía ahí. Los tienen de las torturas que les hicieron a aquellos que habían etiquetado como herejes. No solamente desde el potro desmembrar sus brazos, quemarlos vivos, despellejarlos. ¿Sabes? Uno se pone a pensar en eso y es como que uno dice, ¿se fue el temor de Dios? Ahora, todo esto tienes que entender, porque no es lo mismo verlo en una perspectiva 500 años después que en ese mismo momento. Claro, ahorita lo podemos hablar como nada, porque en nuestra mente sabemos que estamos en América, que es el país de la libertad, que aquí nadie nos va a perder. Esa es una cosa. A ver, date una vuelta a Chiapas. ¿Tú sabes que hay lugares en Chiapas que se meten con machetes y en un culto los agarran a machetazos? ¿Todavía, hoy en día? ¿O no supieron la noticia hace 3 semanas? Que a unos adventistas les destruyeron la casa y pusieron las fotos por... no es lo mismo predicar este sermón acá que predicarlo allá. Y no es lo mismo decirlo ahorita que haberlo dicho 500 años atrás. Ellos tuvieron que pagar un precio que hoy en día nosotros nomás estamos viendo, pero ellos no lo tenían que ver. ¿Sabes qué? Y eso a uno lo pone a pensar, ¿qué realmente significa ser cristiano? Porque ser cristiano acá es tan fácil. Ser cristiano acá es subirte a tu carro y tienes frío, ponle el calentón, tienes calor, ponle el frío. Y te vienes acá, está lloviendo, saca el paraguas. Aquí uno no sufre. Esta gente, para ser cristiano, amigo y hermano, era que a tu papá, a tu mamá y a tus hijos les iban a quitar la vida, y no de una forma piadosa, de las formas más monstruosas. Es más, ¿sabes qué decía el Espíritu Profecía? Y cuando yo leo esa cita, no sé, me pongo a pensar. Ella dice que las atrocidades que pasaron en estos días, solo los registros de Dios tienen lo que realmente pasó. Y claro, lo que uno sabe lo espanta a uno, que será lo que Dios sabe.
que uno no sabe lo que realmente pasó. ¿Por qué crees que bajo uno de los sellos del Apocalipsis, simbólicamente las almas que están debajo del altar le dicen: ¿hasta cuándo juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Por qué? Porque Dios va a tener que hacer justicia por lo que aquí pasó. Derramaron la sangre. Pero el punto no es si ellos derramaron, hasta dónde ellos estuvieron dispuestos a esto. Lee El conflicto de los siglos, donde Elena de Guay habla acerca de la matanza de San Bartolomé. Terrible. Lee lo que le pasó a los valdenses. Tú sabes que los valdenses, por conservar su fe, se fueron a las montañas, metidos en los Alpes, bien metidos, pero finalmente uno los traicionó. Y sabes que por generaciones ellos conservaron la fe. Es más, ¿tú sabías que los valdenses fueron los primeros adventistas? Los valdenses creían en la segunda venida de Cristo y fueron los primeros que guardaron el sábado. ¿Puedes creerlo? Pero cuando uno los delató fue la Santa Inquisición, y en el despeñadero, en la parte más alta de la montaña, había una roca, los subieron uno por uno y los empujaban, y así un charco de sangre allá, y los extirparon completamente. San Bartolomé, la Santa Inquisición. Solamente Dios sabe cuántos murieron en este entonces. Precisamente ella cuenta en donde dice que en la matanza de San Bartolomé, el tañido de una campana resonando a la medianoche dio la señal del degüello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Dice ella que los verdugos, cuando se cansaban, pues venía otro verdugo para seguir cortando cabezas, para darle chance a que el otro descansara. La sangre era tanta que llegó hasta los ríos. No perdonaban edad. ¿O tú crees que por ser viejito decían: este está viejito, este no lo tocamos? O los bebitos, ¿verdad? O las embarazadas. ¿Sabes qué le hacían las embarazadas? Y mira, no quiero ser tan gráfico, porque si tú sabes, la gente que ha olvidado su pasado está condenada a repetirlo. Y han pasado tantas generaciones de paz que esto ya se nos olvidó. ¿Y sabes por qué es importante entender esto? Porque hoy en día la gente está diciendo: ya la iglesia cambió. Ten cuidado. Porque eso es lo que hoy en día es el argumento que van a utilizar para decir: mira, ya la iglesia no es la misma. Esos fueron días de oscuridad. Hoy en día estamos en días de luz. La iglesia ha cambiado. Mira, la iglesia católica está aceptando homosexuales y perdona a todo mundo, y el Papa les lava los pies y los perdona. Si ya no pueden ustedes juzgar a la iglesia de hoy en base a lo que hicieron 500 años atrás. Pero tengo que decir, amigo y hermano, quien dirigió todo esto no fueron los comunistas. Quien dirigió todo esto fue nada más y nada menos que la Iglesia Católica. ¿Por qué crees que se llamaba la Santa Inquisición? Porque quien dirigía era precisamente la Santa Iglesia Católica. Ahora, una cosa es yo decírtelo, y otra cosa es realmente nosotros poder ver lo que sucedió en aquellos días. ¿Le podemos subir aunque sea un poquitito? A ver si se oye. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Alonso de Peralta, inquisidor mayor de la Nueva España, al servicio de Dios y de su majestad el rey Felipe II, digo y declaro que el Santo Oficio tiene la sagrada misión de preservar la Santa Fe Católica, que es la misericordia mayor que han recibido los naturales de esta tierra. Es necesario tener especial cuidado y vigilancia en conservar a la nueva población de estas provincias como fieles católicos cristianos y verdaderos españoles. Para evitar los increíbles escándalos y movimientos que han ocurrido en otros reinos extraños, consideramos que el verdadero remedio de estos males radica en no permitir la menor desviación de la doctrina de nuestra Santa Fe Católica y castigar y extirpar errores y herejías con el rigor que disponen los sagrados cánones y las leyes vigentes. Por este santo medio, por la clemencia y gracia del cielo, nuestros reinos y señoríos se han visto libres de abominaciones. Se ha evitado esta pestilencia y contagio, y esperamos de la bondad divina que se preservarán de aquí en adelante. Celebramos este auto de fe para pena de algunos y ejemplo de todos. Se castigarán delitos contra la religión y la moral. Estos judaizantes serán entregados a la justicia del brazo seglar, a la cual pedimos clemencia y compasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Confirmamos las sentencias dadas en justicia a estos reos y consistentes según sus culpas en azotes, destierro, galeras, prisión perpetua, confiscación de bienes, y a los judaizantes relapsos presentes y ausentes se les condena a ser quemados en llamas vivas de fuego, hasta que se conviertan en ceniza y no quede de ellos memoria en esta tierra. Laus Deo. Le vamos a dejar ahí. Lo que sigue es la tortura, pero le vamos a dejar mejor ahí. Era muy serio esos días. No cualquiera abrazaba una verdad si sabía que le iba a costar la vida. Usted dirá, pero pastor, eso fue antes. Dios no va a permitir a sus hijos que pasen eso otra vez. ¿Sabe lo que dice Elena de White en Joyas de los Testimonios? Tomo 5, página 124. Mira qué interesante dice ella. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, como hacían ellos, cuando la mayoría nos ¿qué? El que tenga oídos, que oiga. ¿Sabe qué significa, verdad? ¿Por qué crees que ella dice que lo que va a depurar al pueblo de Dios es esto? Ahorita es fácil venir a la iglesia. Ahorita es fácil decir, pues yo tengo la Biblia, yo creo que Cristo viene. Eso cualquiera lo dice. Eso es fácil. Pero el tú estar en pie defendiendo esta verdad, cuando la mayoría se acobarde. Pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. ¿Qué quiere decir? ¿Van a quedar pocos? No van a quedar muchos. Yo no sé, a veces yo me pongo a pensar, estamos como muy metidos en llenar las iglesias cuando Dios las va a vaciar. Porque Dios va a dejar los que tengan que quedar. Ahora, yo no sé quién va a quedar. Porque yo puedo decir, yo estoy firme. Pero a la hora de la hora, lo que pensábamos que era oro, era latón, ¿verdad? ¿Cuántos tendremos el síndrome de Pedro? Señor, hasta la muerte iré contigo cuando venga la ley dominical. Y cuando venga, no, yo nomás era visita, ¿eh? Yo fui, pues estás en la grabación, sí, pero fui porque me llevaron casi arrastrado, pero yo ni quería ir, ¿eh? Eso te lo garantizo. A la hora de la hora, cuando los campeones sean pocos, esa va a ser nuestra prueba. ¿Sabes por qué nuestra prueba? Porque ese día el hijo no va a poder vivir de la fe del papá. La esposa no va a vivir de la fe de su esposo. El miembro no va a vivir de la fe de su pastor. El justo vivirá por la fe. Y ese día Dios va a permitir cómo está nuestra fe. Cuán agarrados estamos de Dios, cuán firmes. Porque a ellos les llegó su día, a estos hombres. Les llegó su día. Hay un libro que se llama El libro de los mártires de Fox, así de grueso. Y cuento la historia, tanto mártir en todas las edades, de cómo ellos estaban más que dispuestos a dar la vida por Cristo. Estaban dispuestos porque ellos decían, qué honor. Si Cristo dio la vida por mí y Dios ahora quiere que yo dé mi vida, qué honor el poder dar la vida. Y sabes, una vez se pone a pensar, ¿no? Si Dios quiere que tú llegues a este punto, pues los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y dice la Biblia que Dios no permitirá en nosotros prueba más grande de la que podamos, ¿qué? De la que podamos soportar. Tú sabes que aquellas personas que Dios sabe que cuando venga esta prueba no
van a poder. La sierva de Dios dice que muchos Dios los va a poner al descanso. Y ese va a ser una señal para saber que ya nos estamos acercando, ¿verdad? Muchos Dios los va a poner a descansar. Es decir, ya corriste, peleaste, a descansar. No te va a tocar la parte final. ¿Te acuerdas de los obreros de la hora final? Dios va a traer a otros. Dice, tú ya corriste mucho, ya peleaste mucho, tranquilo, ya, tu corona está asegurada. Yo ya tengo otros a descansar. Va a haber otros que Dios sí va a saber que van a poder pasar la prueba. Y Dios lo va a permitir. Tú puedes leer primeros escritos, dice que hasta ver niños, que tienen el ribete rojo, Dios lo va a permitir. Ahora, esto no sé, yo no te lo puedo probar o con la Biblia, con el Espíritu, profecía. Pero este es no sé, una idea mía. ¿Sabes qué? Yo he notado que aún si Dios permite a alguien que sea martirizado, ¿viste lo que leímos de Juan Haas, que dice que cuando él estaba siendo quemado, cómo se murió? Y cómo alguien lo están quemando y está cantando. Más bien, cuando a ti te quema, lo que estás es grite y grite, ¿verdad? Pero cómo él estaba cantando. ¿Sabes que algunos arguyen que cuando llega la hora de tu martirio, Dios hasta te evita el dolor? Tú lo puedes leer en el capítulo 2 de la fe de los mártires, que dice que morían también ellos como cantando. Y dice que cuando ellos veían que hasta les pedían perdón a Dios por los pecados de ellos, muchos se convertían por el testimonio de eso. Ahora, si es así o no es así, ¿sabes tú? Al final de cuentas, Cristo dijo, el que pierda su vida por mí, la ganará. Y sabes, uno se pone a pensar cuán malo uno ha sido y cuán malas vidas uno ha tenido y cuántas veces uno le ha fallado a Dios. Y si en esta vida uno le falló tanto a Dios, ¿sabes qué privilegio es? Que por lo menos en la muerte uno fue fiel al Dios del cielo. Dice, Señor, bueno, aunque sea en mi muerte, que yo pueda sellar para tu gloria y para tu honra. Pero sabes, Dios a cada quien según su fe se lo va a permitir. Y dice también el Espíritu Profecía que va a haber personas que van a ser encarcelados, van a ser dejados en las mazmorras para morir, pero no van a morir. Dice que ellos se les van a abrir las puertas cuando Cristo venga y le van a dar la bienvenida a Cristo Jesús. Ahora, yo no sé en qué grupo vamos a estar. Yo mi vida se la dejo en las manos de Dios, ¿verdad? Porque Pedro lo van a matar, ¿no es verdad? Y Pedro está metido en la cárcel y tiene guardias de 4, 2 a la entrada y 2 que están junto a él en las cadenas. Y sabes que cuando el ángel viene a liberarlo, según el libro Hechos de los Apóstoles, y lo van a matar al otro día, porque anteriormente ya Herodes mató a Santiago y lo traspasó en espada, y eso le gustó al pueblo, y ahora dice Herodes, pues ahora sigue Pedro. Entonces Pedro lo van a matar y sabe que lo van a sacrificar y lo van a torturar, y cuando viene el ángel lo mueve. ¿Y sabes por qué lo mueve? Porque Pedro estaba dormido. ¿Qué persona, sabiendo que lo van a matar, torturar y cortarle la cabeza al otro día, se pone a dormir? Y no solamente Pedro se durmió, se quitó las sandalias, se quitó el cinturón, se puso comodito y se puso a dormir. Entonces cuando el ángel lo despierta, le dice, Pedro, levántate, ponte los zapatos, ponte las sandalias y ponte el calzado y vámonos. ¿Y sabes por qué? Porque Pedro sabía, si hoy es mi último día, alabado sea el nombre de Dios. Recuerdo que una vez, el año antepasado, fui para Chiapas, allá metido en la sierra, y allá hay gente bien brava, ¿no? Y entonces me acuerdo que el hermano me dijo, oiga, pastor, usted sabe que se anda rumorando que lo van a secuestrar acá. Dice, sí, la gente se mete y te agarra y se lleva a la sierra, y ya sabes lo que te hacen allá. Dice, ¿sabe que se rumora eso, pastor? Le digo, no sabía. Dice, ¿todavía quiere venir? Le digo, pues ¿por qué no? Vamos a predicar la palabra de Dios, y no tiene miedo. Bueno, mi pensamiento es este. Mi vida no está en las manos del hombre. Mi vida está en las manos de Dios. Si hoy es mi último día, no hay persona que me alargue un día más. Y si hoy Dios decide que no es mi último día, no hay nadie que me la pueda quitar. Mi vida está en las manos de Dios. Así es que sea la palabra de Dios y se cumpla en mí, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, la pregunta es, viene esta prueba y Dios la va a permitir en su pueblo. Dios nos lo ha advertido con mucha anticipación. Y claro, mucha gente dice, eso no va a pasar porque la iglesia ha cambiado. El día de mañana vamos a estudiar acerca de eso, donde Elena de Guay dice, nadie se engañe. Es la misma iglesia. Solamente tiene una máscara. Pero cuando recupere el poder, ya no es necesario usar más la máscara, y la máscara se la va a quitar. Y lo mismo que sucedió hace 500 años, la historia se va a volver
a repetir. Y otra vez, el justo vivirá por la fe. ¿Qué otra cosa hizo Trento? Le puso libros a la palabra de Dios. Le metió algunos libros, como por ejemplo Tobías, Judith, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Daniel 13, Daniel 14 y otros tantos más. Se llaman los libros apócrifos. ¿Por qué le metió los libros apócrifos? Porque la premisa de Lutero era: pruébame con la Biblia que estoy mal y me retracto. Si tú no me lo pruebas con la Biblia, entonces yo no me retracto. Pero claro, la Iglesia Católica no podía aprobar ciertas doctrinas que no estaban en la Biblia. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues como 100. Más o menos, como 100. Por ejemplo, ¿saben qué es persinarse? Por la señal de la... ¿Hay algún versículo que habla de persinarse? No. Rezarle a los muertos. ¿Hay algún versículo de que hay que rezarle a un muerto porque se muere? No. ¿Hay algún versículo que hable de bautizar niños recién nacidos? Tampoco, no hay absoluto. Cristo se bautizó, pero él ya era grande, no era pequeño. Rosario. ¿Hay algún versículo en la Biblia que diga que los cristianos tenemos que tener un rosario y tener cuentas y estar rezando, etcétera, etcétera? No hay absolutamente ninguna. ¿Hay algún versículo que hable del limbo? No hay ninguno. ¿Hay alguno que hable del purgatorio? Tampoco. Y la lista sigue, ¿eh? Pero sabes, en la Biblia no está. Pero ¿sabes dónde sí está? En los libros apócrifos. Por ejemplo, Tobías capítulo número 6, versículo 1. Cuenta una historia de un ángel que va caminando con Tobías y le pasó algo muy interesante, porque dice que mientras el ángel camina con Tobías, un perro lo sigue. Y caminan los dos y llegaron a orillas del Tigris. Y el ángel, cuando se va a lavar los pies en el río, saltó un gran pez que trató de comerle el pie. Y el muchacho gritó. Pues qué tan grande era el pescado, ¿eh? Dice que le trató de morder el pie, ¿verdad? Y el ángel le dijo: no, agárralo al pescado, no lo dejes escapar. Y entonces él se apoderó del pescado y lo sacó a la tierra. Entonces el ángel le dice a Tobías: sácale la hiel y el corazón y el hígado y colócalos aparte y luego tira las entrañas, porque la hiel, el corazón y el hígado son útiles como remedios. Bueno, resulta ser una de dos: o que es médico naturista el ángel, o qué va a hacer con el hígado, con la hiel y con el corazón del pescado. Claro, más adelante Tobías se queda intrigado porque el ángel le dice que no tire esas partes. Y entonces dice que el joven abre el pez, le sacó la hiel, el corazón y el hígado y asó una parte del pez y lo comió y la otra la saló para que no se echara a perder. Luego los dos juntos continuaron su camino hasta llegar cerca de media. Y en tanto el joven le preguntó al ángel: oye, hermano Azarías, ¿qué clase de remedio hay en el corazón, en el hígado y en la hiel del pez? Y el ángel le respondió: pues si se quema el corazón o el hígado del pez delante de un hombre o mujer atacados por un demonio, o sea, un posesionado del diablo o un espíritu maligno, cesan los ataques y desaparecen para siempre. Así es que ahí está la fórmula. La próxima vez que veas un posesionado, no le des al pastor. No te pongas en ayuno, no te pongas en oración, vete al mercado, cómprate un corazón de pescado, quémalo delante y la posesión se acaba. Hermano, esto es brujería. Eso se llama witchcraft. Esto es brujería. Pero ¿sabes dónde está? En la Biblia. ¿Y quién lo metió? La Iglesia Católica. Estos libros solo están en Biblias católicas. La Biblia Nacarcolunga, la Biblia guadalupana, la Biblia latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy, etcétera, etcétera. Solo puras Biblias católicas. ¿Y por qué los metieron? Porque con esto prueban que hay ciertas tradiciones que ellos enseñan que sí están en la Biblia. Por ejemplo, Tobías 12:9. La limosna libra de la muerte y purifica el pecado. Resulta ser que ahora el dinero puede purificar del pecado. Que yo sepa, lo que purifica del pecado es la sangre de Cristo Jesús. Pero Tobías dice que no, la limosna, o sea, cuando tú das dinero, te puede purificar del pecado. Más dinero das, más purificado estás del pecado. Macabeos dice lo mismo. Segunda de Macabeos capítulo 12 dice ahí que cuando los hombres fueron a la guerra, muchos se murieron, pero el general les manda juntar limosnas y juntar dinero para hacer sacrificio por el pecado con dinero. Dice: juntemos plata y todos los que se murieron demos dinero para que las almas de los que se murieron se puedan ir al cielo. Qué interesante. Y de ahí nace el concepto de rezos por los muertos. ¿Cuántos aquí eran católicos? ¿Puedo ver sus manos? Más o menos. ¿Saben ustedes lo que es el novenario? ¿Saben qué es el novenario? El novenario es cuando una persona se muere. Y en nuestros países, ustedes saben que el velorio lo hacen en las casas. Aquí no, aquí la gente se muere y van a la capilla y hacen todo. Pero allá en nuestros países, el velorio es en la casa. Y arreglan la sala y ahí está el ataúd. Y le ponen los cirios negros y los encienden, ¿verdad? Y siempre está doña Panchita
que le dice: venga doña Panchita para que nos guíe los rezos. Y ahí viene doña Panchita y trae el rosario y está todas las amigas y las comadres y todo ahí y empieza a rezar. Y empiezan, ¿verdad? Santa Catarina, ruega por ella. Santa Guadalupe, ruega por ello. Y invocan a todos los santos. Ahora, ¿cuántos días tienen que rezar? ¿Por qué 9? Porque está en la Biblia, uno, que hay que rezarle a los muertos, no. Que hay que pedirle intercesores que intercedan por los muertos, tampoco. Y que hay que rezar 9 días, tampoco. Eso no está en la Biblia, pero ¿sabes dónde sí está? En el paganismo. Porque la tradición de pueblos paganos decían que cuando los muertos se morían, el espíritu del muerto andaba alrededor. Eso se llama las ánimas. Que dice que la llorona que jala las cadenas y que los fantasmas que se aparecen y que lo vieron sentado ahí, y a la gente que dice: yo lo vi, estaba ahí sentado y lo mataron aquí, son las ánimas. Bueno, dicen los paganos que por 9 días el espíritu del muerto vaga por la casa. Entonces, cuando las personas están rezando, el espíritu del muerto ve el ataúd y dice: ay, pues ¿por qué están rezando? Y cuando ve dice: ay, pues soy yo, ya me morí. Y le ayudan a ir a la otra etapa en su ciclo de existencia. ¿Eso está en la Biblia? Absolutamente no, pero sí están en los libros apócrifos. Y finalmente viene el punto número 3, que es la orden de los jesuitas. Tengo que decirte que esta iba a ser la orden más poderosa de la Iglesia Católica. 500 años después, quien controla y dirige el Vaticano es la orden de los jesuitas. Es la primera vez. Por eso les digo, estamos en tiempos tan proféticos, que 500 años después la orden de los jesuitas ha absorbido a la Iglesia Católica. El Papa que dirige ahorita a la Iglesia Católica es jesuita, el secretario de la Iglesia Católica es jesuita, los que manejan el dinero a nivel mundial, incluyendo aquí, son los jesuitas. Los que manejan los colegios son los jesuitas. Y quienes han educado a muchos de nuestros presidentes en colegios católicos son los jesuitas. La Suprema Corte tiene 9 miembros, 5 de ellos son católicos. Tengo que decirte que hoy en día, en cualquier momento nos pueden pasar una ley dominical y ni la Corte Suprema nos salva. Hoy en día el poder que han agarrado los jesuitas ha sido tan grande que ya nadie los puede parar. De hecho, la historia dice que algunos papas, cuando vieron el poder de los jesuitas, eliminaron la orden. El resultado fue: los envenenaron, los mataron. Cuando vino el próximo papa, reinstaló la orden de los jesuitas. ¿Por qué razón? Porque los jesuitas literalmente son un ejército. Muchos miembros de presidencias y de la historia dicen que ellos preferían no tener nada que ver con los jesuitas porque donde los jesuitas llegaban, controlaban. Es fácil reconocer a un jesuita, te tengo que decir que es casi imposible. No cualquiera se te va a poner a decir: yo soy jesuita. Es muy difícil. Y si es necesario el jesuita decir que el Papa es el anticristo, lo que sea, pues lo dice, y hacerse miembro de una iglesia lo puede hacer, pero siempre por detrás está buscando el interés de la iglesia. Precisamente los jesuitas, algunos dicen como el padre Chinique, que quien mató al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, fue nada más y nada menos que los jesuitas de Roma. Y no solamente mataron presidentes, han llegado a matar también a mismos papas de la Iglesia Católica. Grandes historiadores católicos, protestantes, evangélicos y personajes de la historia han llegado a la misma conclusión acerca de los jesuitas. Y de hecho, ustedes saben que los jesuitas fueron dispensados de tomar cualquier religión. De hecho, por eso se dice que todas las religiones han sido infiltradas por los jesuitas. Todas. Y fíjate, cuando digo todas, son todas. Y no me sorprendería que aún ministerios de sostén propio. No me sorprendería. Porque si el jesuita es astuto, sabe que si va a haber grupos que le van a dar problemas con el nuevo orden mundial y la reapertura de la iglesia en su poder religioso, van a ser los grupos de sostén propio. O sea, es que no me sorprendería en absoluto que sus ojos también los puedan tener en sostén propio. Saben que los jesuitas hicieron un juramento, no te lo voy a leer, está demasiado largo, pero el juramento dice que van a infiltrarse en cualquiera de todas las iglesias. Me tengo que saltar, dice ahí: yo prometo y declaro que a pesar que fui dispensado para presumir cualquier religión herética. Quiere decir que ellos pueden hacerse miembros desde temprana edad de las iglesias y empezar a ir ganando confianza, respeto y cariño de las iglesias. ¿Por qué? Son muy inteligentes, son eruditos,
Si tú te pones un día al debate con un jesuita, no te pongas, te hace pedazos. Es gente muy capaz, es gente extremadamente capaz. Te puedo decir que es la crema innata de la Iglesia Católica en lo que se refiere a eruditos. Es más, se ponen con gambeta, lo bailan. Para que tengas una idea, si tú piensas de menospreciarlo, no, amigo y hermano, es gente que tiene los más grandes pensadores a nivel mundial de la Iglesia Católica. Y estamos hablando que estas personas tienen una misión, y la misión es todo lo que hicieron los reformadores en los días de Lutero, destruirlo, pero no desde afuera, sino desde adentro. Más o menos yo llamo a los jesuitas como termitas. Poquito a poquito van destruyendo el árbol. Cuando tú ves que cayó el árbol, o sea, eso significa que hace rato que ya lo venían trabajando. Y tú sabes cómo se deja de ver cambios doctrinales en las iglesias. Cismas doctrinales en las iglesias. Los que están metidos, se dice que son los liberales. No, hay gente que tiene un propósito de desestabilizar las iglesias desde adentro. ¿Saben qué descubrieron los jesuitas? Que donde manda capitán, no gobierna. ¿Sabes que todos los sistemas de jerarquía no son de Dios? Y ese es otro mito. Un mito es la membresía, el otro mito es la estructura. Y en ese mito yo lo explico, porque algunos adventistas dicen que la estructura adventista como está fue inspirada por Dios. Tengo que decir que eso no es así. Tengo toda la documentación histórica en inglés. Me tomó como 6 meses hacer la investigación, ya lo tengo todo hecho. En donde tú sabías que el plan de Dios nunca fue que hubiera una estructura como la que tenemos hoy en día. Piramidal, iglesia local y el conjunto de iglesias, asociación o conferencia, conjunto de conferencias, unión, conjunto de uniones, división, conjunto de divisiones, conferencia general y en el tope el presidente mundial de la iglesia adventista. Es como un papa. Es más o menos paralelo a la iglesia católica, pero se llama parroquia. En vez de iglesia local se le llama parroquia. Y ya después siguen los obispos, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, ¿sí? Y el papa. Y cuando el papa manda, todos los de abajo, ¿qué? Y eso se llama las órdenes superiores. Y tú vas a ver que esto se repite mucho en la iglesia adventista y en todas las iglesias que tienen una estructura piramidal. En donde dice, por ejemplo, de repente te van a decir, tú no puedes ir a las convocaciones de acá, porque tú eres de la conferencia. Dice, ¿por qué no puedo ir? Tú le preguntas a tu pastor que se está predicando ahí herejía o se está predicando algo que no esté correcto según la ley y el testimonio. No es por eso. Pero entonces, ¿por qué no puedo ir? Ah, porque arriba me dieron la orden. ¿Te fijas? Y el de arriba tiene a alguien arriba y el de arriba tiene a alguien arriba. Y de hecho, no voy a, porque no es el tema ahorita, ya estoy terminando, estoy en la parte final. Pero a ver si mañana me da chance. ¿Tú conoces quién es David Gates? ¿Te conocen? Le llaman el tío, ¿no es verdad? ¿Tú sabes que ese hombre tiene presencia a nivel mundial? Tiene avionetas misioneras, tiene televisiones, tiene radio. Ese hombre está metido por todos lados. Y el hombre es muy sincerote. Así bien sincerote el hombre. Bueno, resulta ser que hay una carta que anda circulando que lo pusieron ya en la lista negra. Y él hizo un video, 40 minutos. El que quiera el video yo se lo paso, ahí lo tengo. Y él es muy cándido. Por eso me cae re bien. Muy cándido el hombre. No anda escondiendo, así sencillo. Y él se pone y graba un video y dice, bueno, a mí pues resulta ser de que el problema que yo tenía no es que predico la verdad incorrecta, no es que me robo diezmos, no, nada de eso. El problema es que yo me meto a predicar y no pido permiso. Pues imagínate, va a Australia y todos esos lados, o sea, lo que importa es predicar la verdad, pero como los presidentes de allá no les piden permiso, mandan cartas diciendo, este es un rebelde. Lo citaron a la conferencia general y el presidente Ted Wilson le dijo, pues mira, hay quejas, que te estás metiendo sin permiso, pues pídeles permiso, pues, o sea, ¿de cuándo acá hay que pedir permiso para predicar la palabra de Dios? Para empezar, ¿no? ¿O acaso Felipe cuando fue a predicar en Etiopía, a quién le pidió permiso? O sea, no le dijo el Espíritu Santo, ve y predícale. ¿A quién le pidió permiso para bautizar? El Espíritu Santo le dijo, tú dale. Y ¿sabes? Eso vamos a llegar a ese punto cuando nos acerquemos al tiempo del fin. Vamos a depender no de una estructura, vamos a depender del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque Él es el que guía, y eso es lo que pasaba en el modelo apostólico. No se llamaba los hechos de los apóstoles, se llamaba los hechos del Espíritu Santo. Quien dirigía la iglesia era el poder del Espíritu Santo. Y sabes que hay una profecía que esto se va a repetir en la iglesia adventista cuando vengan los tiempos del refrigerio, la lluvia tardía. Pero sabes, si la lluvia tardía tiene que venir es porque no ha llegado, right? ¿Y sabes por qué no ha llegado? Porque hay un paraguas que está impidiendo que venga. ¿Y sabes cuál es el paraguas? Lo lamento, los hombres. ¿Sabes quién empujó al pueblo a crucificar a Cristo Jesús? ¿Sabes un pastor no consagrado cuánto daño le puede hacer a la iglesia de Cristo? El querer ponerse como que yo soy el que mando, como que yo soy el que sé, usted no sabe nada. Es más, yo te reto a buscar en la Biblia la palabra laico. Pero sabes que a todos los que están sentados se les llama laicos y nosotros somos los pastores. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia existen ministros, ese sacerdocio de todos los creyentes, en los cuales el Espíritu Santo habla, usa a todos los que se pongan en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque la escuela no es la de acá, la escuela es de la de allá. Y el Espíritu Santo es el que califica, el Espíritu Santo es el que autoriza, el Espíritu Santo es el que manda. Cuando venga la lluvia tardía, no vamos a estar dependiendo de una persona, vamos a estar dependiendo del Espíritu Santo. Y ahora sí, los milagros se van a dejar de ver. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Bueno, porque al final de cuentas le dicen a David Gates, mira, el problema se te va a arreglar muy sencillo. ¿Cómo se arregla? Cierra tu ministerio por 10 años. O sea, ya lo están poniendo a la tumba, ¿verdad? En 10 años quizás ya. Y todo lo que hizo, como dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia. O sea, son muy astutos, ¿eh? Pero entonces él dijo, lo lamento, yo cierro mi ministerio y pierdo mi salvación. ¿Qué cuenta le voy a dar a Dios? Porque el que abrió todo esto no es el hombre, el que abrió todo esto es el poder de Dios. Pero es el hombre controlando a la iglesia de Dios. Ahora, los jesuitas han descubierto que si ellos llegan al tope de las jerarquías, no importa lo que diga el de abajo, donde manda capitán, no gobierna marinero. Y sabes que con la idea de que te borramos, han metido miedo sobre muchos. Y los jesuitas han sido muy astutos al llegar a las partes superiores para controlar iglesias. ¿Qué iglesias? Mañana vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿okay? Y ellos son capaces hasta dar la vida, asesinar o lo que sea para los planes de la iglesia católica. Muchos dicen que la iglesia ha cambiado. La revista Time colocó al Papa Francisco como el personaje del año. Y están hablando que precisamente este Papa es el más revolucionario en todo sentido. Ha abierto las puertas como ningún otro Papa lo ha hecho. Fue a Brasil, se esperaba 1 millón, llegaron 3 millones de personas. Vino a Estados Unidos, es el primer Papa que lo dejan hablar ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Ni Billy Graham habló ante el Congreso. Ni Billy Graham, que era el Papa de los protestantes, ¿eh? Pero vino el Papa de Roma, que era otro jesuita, vino el Papa de Roma y a él sí lo dejaron hablar y separaron. Tú sabes cómo funciona el Congreso, ¿verdad? Cuando habla un republicano, los demócratas ni se levantan y viceversa, ¿no? Pero cuando él se levantó, se levantaron todos a aplaudirle. Solo para que tú puedas ver, y déjame decirte una cosa, tú dirás, pero pastor, estos sermones que ustedes predican van a parar, esto ya no lo para nadie. Esto ya es imposible de parar. Estos están tan avanzados, amigos y hermanos, que Elena de White dice que los movimientos finales serían rápidos. Este fue el origen del protestantismo. Así nació. Predicar la verdad les costó la vida, pero la verdad se empezó a abrir paso y el resultado es que 500 años después hay más de 500 millones de protestantes fuera de la iglesia católica. 1 millón por año. 1 millón por año. La iglesia católica se preocupó. Pero la iglesia católica dijo, ya sé cómo los voy a parar de una vez y para siempre. El día de mañana el tema se llama la muerte del protestantismo. Me voy a ir 500 años después y el día de mañana les voy a dar una información que es dolorosa. Porque muchos no lo saben, pero ya el protestantismo se murió. Ha fallecido. Y mañana les voy a decir exactamente qué día falleció, cómo se murió y les voy a poner los videos en donde ya la declaración es oficial. ¿Sabes qué significa esto? Que si ya no hay protestantismo, ya no hay razón de estar fuera de la iglesia católica. Y están planificando, amigo y hermano, que todos los que salieron de la iglesia o los que salimos,
regresemos. Y mañana te voy a poner algunos videos en donde se está diciendo que muchos no lo sabemos, pero ya somos católicos otra vez. Regenerados, renovados, pero católicos porque la protesta ha muerto y terminado. Y si murió la protesta ya no hay razón de ser protestantes. Los que se fueron una vez, la Iglesia Católica está lista para abrirle los brazos para que vuelvan otra vez a casa. Y sabes, esto es lo que Dios nos decía en la palabra profética. El mundo se sorprendería en pos de la bestia. Y amigo y hermano, esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos. El día de mañana, cuando estudiemos este tema, el tiempo ya avanzó, tenemos que finalizar. Vamos a hablar la segunda parte que se llama la muerte del protestantismo. Y el tema de la tarde va a ser el más fuerte, por así decir. ¿Y qué de la iglesia adventista? Porque si se murió ya el protestantismo, ¿en dónde quedamos nosotros? ¿Qué sigue con nosotros? Y mañana vamos a ver precisamente, ya no solamente, a este tema yo le llamé la secta codiciada hace 7 años. El día de mañana no le voy a llamar la secta codiciada, se va a llamar la secta infiltrada. Y mañana vamos a ver en qué punto de la historia estamos como pueblo de Dios. Vamos a finalizar en esta noche. Yo sé de que ya se dieron las indicaciones, pero antes de orar y despedirnos, quisiera solamente hacer una pequeña historia para hacer como una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta esta noche. Mucha información, pero por lo menos vámonos con este pensamiento. Esto va a venir, ni tú ni yo lo vamos a cambiar. La palabra profética se va a cumplir, con nosotros o sin nosotros. La pregunta, amigo y hermano, no es tanto si esto va a venir. La pregunta es, ¿dónde tú vas a estar cuando esto suceda? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde van a estar tus hijos? Mira, yo tengo hijitas. Y es cuando tú te pones realmente a reflexionar. Porque hay piecitos que van atrás de ti. Hay mentecitas que Dios te ha puesto en tus manos. ¿Qué clase de padres eres? ¿Qué clase de mamá eres? ¿Qué clase de cristiano eres? Cuando vinieron los británicos a pelear con América, América se encuentra con el ejército más poderoso del mundo. Y en América todo el mundo era granjero, de vacas y de puerquitos. No eran ejército. Y ellos saben que cuando vienen los ingleses, los vienen a hacer pedazos, pero es su oportunidad de pelear o morir. Entonces finalmente se levantan los generales, empiezan a animar a los granjeros, a medio entrenarlos. Y cuando empiezan a desembarcar los ingleses, viene un comandante con el general. Y le dice, mi general, llegaron los ingleses. Entonces el general le dice, sí, yo lo sé, llegaron. Y dice, mi general, son muchos. Dice, sí, yo sé. Pero mi general, nuestros soldados tienen cuchillos, trinchetes, y los otros vienen entrenados. Dice, yo lo sé también. Dice, solamente una pregunta, mi general. En esta batalla que viene, ¿estará Dios con nosotros? Dios estará con nosotros, porque ya llegaron los ingleses. Entonces el general voltea a ver al comandante y le dice, ¿sabe qué, mi comandante? Yo creo que usted está haciendo la pregunta equivocada. Dice, ¿por qué? Porque la pregunta no es si Dios está con nosotros. La pregunta más bien es si nosotros estamos con Dios. Dios siempre ha estado aquí por nosotros, porque Dios te ha dado tu sol en la mañana. Dios te ha dado una comidita para tus hijos. Dios te ha dado una camita y una cobijita para la noche. Dios ha sido bueno. Es más, si somos honestos, Dios nos ha dado más de lo que merecemos, mucho más. ¿Te recuerdas cómo venimos a este país? Por el charco, por el río, por el alambre, por donde sea. Y mira que como Dios te bendijo, cómo Dios te cuidó, cómo Dios te protegió. Sin comida no te ha dejado, Nos quejamos, pero mira, comidita tenemos. Dios siempre ha estado aquí por nosotros. La pregunta es, ¿dónde hemos estado nosotros? ¿Será que lo dejamos ya atrás a Dios? ¿Será que estamos tan entretenidos como la Odisea que no tengo necesidad de nada?
Porque amigo, tú puedes tener tu casa, puedes tener tu carro, puedes tener todo, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. La vida hace rato se te fue y Dios quiera que este campamento pueda ser la oportunidad de que te reconectes otra vez con Dios. Que puedas otra vez entre tú y Dios. Aprovecha, hay muchos árboles aquí. Vente en cualquier momento bajo un árbol, tú y Dios. Y dice, Señor, aquí estoy. Lejos de la ciudad, lejos del mundo. Aquí no hay nada que ver, es tú y yo, Señor. He caminado mucho tiempo, pero en la iglesia, pero eso no significa que he caminado contigo. Vienen los ingleses. No importa que vengan los ingleses. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? La pregunta es, ¿estoy yo contigo? Porque yo sé que tú conmigo sí has estado. Pues llegó la hora que te regreses. Y si lo dejaste atrás, ve con Él. Ve con Él, porque Él no se fue. Y sabes cómo dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, que a veces Dios está más cerca de lo que nos imaginamos. Porque mientras más tú te alejaste, es la voz de Dios. Y la gracia de Dios nunca te abandonó y su brazo siempre te sacó y siempre estuvo ahí por ti. Por eso Jesús dice, venid a mí. Todos los que estén cansados y los que estén cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Y Dios quiera que este campamento pueda hacer esto una realidad en nuestras vidas. Nos ponemos de pie para hacer una palabra de oración y los que podamos, nos ponemos de rodillas y nos consagramos. Vamos a orar. Querido Dios, aquí en la quietud de este lugar, tan bonito, tan maravilloso, tan hermoso porque vino de tus manos y con esta lluvia refrescante que trae vida, nos recuerda, Padre, que tú eres el agua de vida y que así como esta agua reverdece todo, ¿cuánto más nuestra vida puede reverdecer si tú vienes una vez más a nosotros? Padre, quizás son tiempos de reflexión, de pensar en nuestros pasos, en nuestro caminar. Dice el dicho de ¿qué sirve correr mucho si no sabemos a dónde vamos? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo y al final pierde su alma? Padre eterno, llévanos esta noche a descansar pensando cómo está nuestra relación contigo, cómo está nuestra familia contigo. Hemos hecho a Jesús el Señor de nuestros hogares. Hemos hecho a Jesús el mejor amigo de nuestros hijos. Hemos hecho a Cristo el alfa, el omega, el principio y el fin. Palpita nuestro corazón por el dulce Jesús. Padre eterno, sabemos que viene la tormenta y eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa, Padre, es si tú estás en nuestro barco. Lo que nos preocupa es si tú sigues aquí todavía con nosotros. Padre, puede ser que esta noche alguien aquí, Padre, vino y alguien dirá que es una coincidencia porque alguien lo invitó y lo insistió tanto que al final, ok, vino aquí, pero vino quizás hasta de mala gana. Pero Padre, no existen las coincidencias, pero existe la providencia de Dios. Que Padre eterno, que puedas abrir nuestros ojos y darnos cuenta que el Dios del cielo tenía una cita para ti. Y que si hay alguien que de repente su vida espiritual está baja, o alguien que ya estaba pensando hasta abandonar el camino de Dios y decir, esto no era para mí. Si hay de repente alguien aquí, Padre eterno, que espiritualmente hasta se murió y que da la apariencia delante de los demás que está bien con Dios, pero él sabe y ella sabe adentro de su corazón que hace rato que ya se alejó de Dios, que no le importan ni las cosas de la iglesia, que ya no quiere orar, está harto de leer la Biblia, ya no le gusta ni cantar, ni caer de rodillas, ni ir a la iglesia, ya se murió. Como dice la Biblia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero Padre eterno, yo conozco un Cristo que sabe resucitar a los muertos. Y Padre, en esta noche, si es un joven, si es una señorita, si es un hermanito, una hermana, nosotros, Padre eterno, aquí estamos, Padre. Somos barro, tú eres el alfarero. Haz en nosotros y con nosotros lo que tú quieras hacer, Padre eterno. Y al irnos a descansar esta noche, danos la bendición de tu paz. Esa paz, Padre, de saber que si tú estás con nosotros y nos aceptas así de malos, y nos aceptas de pecadores,
y nos abrazas con tu manto de justicia y nos tomas de la mano y nos prometes estar con nosotros. Señor, no tenemos nada que temer. Vamos a descansar en paz, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios de ti y de mí tenga misericordia, que Dios haga resplandecer su maravilloso rostro sobre ti, sobre mí y sobre todas las cosas que Dios pueda poner en ti y en mí. La dulce paz que solo Cristo puede dar, y en ese bendito nombre que está sobre todo nombre, en el dulce nombre de Jesús, lo pedimos y todos juntos decimos amén, amén.